¿Te imaginas ganar dinero todos los días, incluso mientras dormís? Suena a fantasía, pero hoy vas a descubrir cómo hacerlo realidad, y no con miles de dólares, sino con el mismo dinero con el que empezaste en el capítulo anterior. En este episodio, te voy a mostrar cómo transformar una inversión pequeña en una fuente real de ingreso pasivo. Vas a aprender en qué plataformas, negocios o activos podés poner tu dinero para que trabaje por vos, sin que tengas que estar ahí todo el tiempo. Y lo mejor es que todo esto es posible desde tu casa, con internet y con el conocimiento que vas a adquirir ahora. Quiero que entiendas algo muy importante. Hay una gran diferencia entre ingreso activo e ingreso pasivo. El ingreso activo es cuando vos cambias tu tiempo por dinero. Un trabajo, por ejemplo. En cambio, el ingreso pasivo es cuando tu dinero o tus activos generan ingresos por sí solos, con poco o nada de tu intervención. Y ese es el objetivo. Porque si solo vivís del ingreso activo, estás limitado por las horas del día. En cambio, cuando tenés ingresos pasivos, tus ingresos pueden seguir creciendo incluso si vos no estás trabajando en ese momento. Entonces, ¿cómo se empieza? Lo primero que necesitas es identificar oportunidades reales, seguras y accesibles para generar ingresos pasivos. Y acá van 3 caminos que en 2025 están funcionando de verdad. No teorías, no promesas vacías, estrategias probadas. Primero, los fondos de inversión con rentabilidad diaria o mensual. Muchos de estos fondos, como los de Ualá, Mercado Pago, o incluso fondos tokenizados en plataformas como DeFi, ofrecen rendimientos constantes. Algunos pagan intereses todos los días. No son enormes, pero son constantes. Con $100 podés poner una parte en uno de estos fondos y ver cómo cada día, aunque sea poquito, tu dinero genera más dinero. Segundo, los negocios digitales automatizados. Por ejemplo, podés comprar un producto digital listo para vender. Un ebook, una plantilla, un curso. Lo subís a una plataforma como Gumroad, Hotmart o Etsy, y cuando alguien lo compra, vos ganás sin mover un dedo. ¿Lo mejor? Todo esto lo podés hacer desde tu casa, con muy poca inversión inicial. Si sos creativo, podés incluso crear tu propio producto. Pero si no, también podés revender productos digitales con licencias comerciales. Tercero, la inversión fraccionada en propiedades o alquileres virtuales. En 2025, muchas plataformas permiten invertir desde 10 o 50 en propiedades reales o en espacios del metaverso que se alquilan por publicidad. Cada vez que alguien alquila ese espacio, vos ganás una parte proporcional. Es como tener un pequeño pedazo de un negocio inmobiliario sin tener que ser dueño de toda la propiedad. Ahora, quiero que pienses cómo aplicar esto a tu dinero. En el capítulo anterior dividimos tus $100. Supongamos que tenés $30 listos para esta parte. Podés poner $10 en un fondo con renta diaria, otros $10 en un producto digital que se venda automáticamente, y los últimos $10 en una inversión fraccionada inmobiliaria. ¿Qué logramos con esto? Diversificamos tus ingresos pasivos. Algunos van a darte resultados lentos pero seguros. Otros pueden tener un pico de ingresos si uno de tus productos se vuelve viral. Y otros son más estables a largo plazo. Pero acá viene lo más importante. No se trata solo de poner la plata y esperar. También tenés que revisar, aprender, optimizar. Al principio, incluso los ingresos pasivos necesitan un poco de esfuerzo para configurar todo. Pero una vez que el sistema está andando, vos podés seguir con tu vida mientras el dinero sigue entrando. Muchos me preguntan, ¿es posible vivir solo de ingresos pasivos? Y la respuesta es sí, pero no es mágico ni inmediato. Se construye paso a paso, como lo estamos haciendo en esta saga. Empezaste con mentalidad, aprendiste a invertir, y ahora estás poniendo ese dinero a trabajar por vos. En el próximo capítulo, vamos a dar un paso mucho más grande. Vamos a reinvertir tus ganancias y escalar tus ingresos. Porque la clave no es solo ganar dinero, es multiplicarlo.
te voy a mostrar cómo usar tus primeras ganancias para entrar en inversiones de mayor impacto. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. Así que si querés seguir este camino hasta el final, no te podés perder el próximo episodio, porque ahora que ya aprendiste a generar ingresos pasivos, es momento de acelerar. Suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque en el próximo capítulo vas a aprender cómo multiplicar tu dinero sin necesidad de duplicar tu esfuerzo.